¿Qué problemas puede resolver una buena administración de los datos en una organización? Bueno, entre los problemas que puede resolver una buena administración de datos está la baja producción, teniendo en cuenta que si tengo datos que me sirvan para hacer análisis, puedo determinar en qué aspectos está fallando la organización y en qué áreas en cuanto a la producción. Entonces, en este orden de ideas, determinar que de acuerdo a los objetivos propuestos a cierto tiempo, puedo establecer los niveles de producción, si son de un buen rendimiento, si son de un rendimiento, digámoslo, estándar o un bajo rendimiento. Asimismo, podemos identificar tiempos de respuesta elevados, entonces a tal punto de poder establecer que para lograr un objetivo a mediano o corto plazo de cierta área, establecer si realmente el tiempo que está utilizando es el adecuado o son tiempos elevados. De igual forma puedo atender problemas como tiene que ver con el desabastecimiento. Ese desabastecimiento suele ocurrir en la mayoría de las organizaciones, ya que se puede presentar que los insumos o la materia prima eh, no queda disponible en almacén o en bodega, y cuando se identifica esta necesidad, pues va a afectar la productividad de la empresa porque se va a requerir un periodo de tiempo determinado para adquirirla nuevamente. O en su efecto, como también podemos mencionar otro problema, gastos innecesarios en mano de obra de equipos, que tiene que ver relacionado con el desabastecimiento. Entonces, de pronto una cantidad elevada de materia prima que realmente va a implicar un gasto innecesario y que no va a ser algo planeado. En cuanto al gasto innecesario de mano de obra, también se puede presentar que por no manejar, bueno, por no manejar una información clara, pues incurra en hacer adquisiciones de equipo o contratar mano de obra que no realmente no se necesita. Por otra parte, podemos identificar la oportunidad de evitar la sobrecarga de tareas en áreas o funcionarios. Administrando la información, los datos de manera correcta, podemos determinar qué áreas realmente están generándome, están llegando al objetivo deseado con el uso de qué recursos, tanto a nivel de talento humano como materia prima, y de esta forma también identificar qué otras áreas presentan un rendimiento, podríamos decirlo, bajo, y establecer con qué dispone cada una de las áreas, y de esa forma entonces hacer un posible comparativo con el fin de verificar que realmente haya una distribución equitativa tanto a nivel de áreas como departamentos de las funciones, y evitar entonces ese problema que también suele presentarse de sobrecarga de tareas y funciones. Y finalmente podemos también eh, atacar el problema de equipos y herramientas obsoletas. ¿Qué sucede? Muchas veces se adquieren equipos sin ningún tipo de criterio en cuanto a la adquisición, simplemente por decir que necesitamos actualizar los equipos y ya. No, con una buena administración de los datos podemos determinar cantidad de equipos que vamos a necesitar basados en un criterio como tal que puede ser eh, que el tiempo de vida útil ya se cumplió, su nivel de obsolescencia es muy alto, o en su efecto que los equipos que tenemos requieren un mantenimiento correctivo, y ese mantenimiento correctivo supera cierto porcentaje, debido a que se requiere hacer una inversión, entonces supera cierto porcentaje en cuanto al valor inicial con el que se adquirió, lo que significa que es una inversión inoficiosa. ¿Cuáles son las capacidades necesarias que debe desarrollar una organización para el desarrollo de información de valor para la organización? Bueno, antes que empezar a hablar de capacidades que desarrollar la organización, es necesario primero tener como base la definición clara y concreta de la estrategia organizacional, su misión, visión, objetivos estratégicos, así como los procedimientos y los procesos y procedimientos. Entonces, debemos partir de esa base de que eso está bien estructurado y definido para de esta manera
entrar a definir qué capacidades, establecer qué capacidades son necesarias para generar información de valor. En ese orden de ideas es importante y se requiere fomentar la capacidad de conocimiento del talento humano. ¿Esto cómo se realiza? Se logra a través de capacitaciones y actividades académicas a través de las cuales el talento humano adquiera conocimiento que le sirva para el desarrollo de sus funciones. Entonces, entre más especializado esté el talento humano, pues va a haber un mejor rendimiento y se espera que sea un mejor rendimiento y del producto de cada uno de los procesos y procedimientos vamos a obtener una información. Aparte del producto final, vamos a obtener información frente al rendimiento, a tiempos necesarios para lograr el objetivo, recursos utilizados. Entonces, este va a ser un recurso importante para el cual podemos obtener información de valor. Eh, Otro aspecto que debemos tener en cuenta como capacidad de desarrollar es la comunicación interna. ¿Qué implica esa comunicación interna? Que yo tenga la información de manera concisa, precisa y en el momento que sea necesaria. Esto con el fin de tomar decisiones y de manera acertada. Ahora, bien, esa comunicación interna en algunas organizaciones no es fluida, no se presenta de la manera, con la sinergia que se espera y muchas veces esta comunicación se mantiene no solamente a nivel de departamentos de áreas, lo que evita que se difunda en la compañía y que finalmente llegue a los cargos jerárquicos en los cuales resulta ser importante dicha información que puede ser relevante para la toma de decisiones. Finalmente, es necesario desarrollar la capacidad de innovación. Esta capacidad de innovación permite generar nuevo conocimiento y, enhorabuena, mejorar también, aportar a la optimización de recursos y también lograr los objetivos propuestos de manera, digamos, en un tiempo menor. El hecho de aplicar la innovación a los procesos y procedimientos a nivel organizacional nos va a permitir, parte de impactar en cuanto a la producción, la productividad, nos va a permitir también generar información que va a ser útil para la toma de decisiones. ¿Qué herramientas tecnológicas pueden apoyar el desarrollo organizacional y la toma de decisiones? Entre las herramientas que podemos identificar está la automatización total o parcial, aplicándola a segmentos de procesos. Esta herramienta va a permitir optimizar el uso de recursos y eliminar esas actividades parásitas que influyen negativamente en el tiempo de ejecución de las tareas. Por otra parte, la digitalización de la información. Esta digitalización de la información va a permitir ahorrar a la organización en cuanto a gastos y recursos, en el entendido de que la información no va a tener que transformarse o cambiar de un estado a otro. El estado es, ejemplo, estar de digital, pasarla a un estado físico como imprimirla. Entonces, de esta manera se evita perder e invertir, digámoslo así, ese tiempo innecesario. Por otro lado, los sistemas de información enfocados al talento humano. Los sistemas de información son muy útiles para la toma de decisiones y pueden identificar el ausentismo laboral, el estado en que se encuentra cada uno de los funcionarios, ya sea laborando con un tipo de excusa, con permiso. Entonces, esos sistemas de información arrojan datos que son importantes para la toma de decisiones. Y finalmente, los sistemas correlacionadores. Estos sistemas básicamente toman datos, se alimentan de datos para luego realizar un análisis que nos va a permitir identificar ciertas situaciones, escenarios que están presentando y con base en ello tomar decisiones. Es necesario identificar y desarrollar políticas de tratamiento de datos con el fin de establecer a nivel organizacional los procedimientos de recolección de los mismos, qué procedimiento de implementar la organización, como puede ser entrevista, como puede ser una encuesta, como puede ser el iniciamiento de un formulario en línea, y para posteriormente entonces, tener definido qué tratamiento se le da a esta información, qué análisis se le va a aplicar, qué tipo de información podemos sacar de los mismos. Asimismo, entonces, esta política de tratamiento de datos
nos va a permitir establecer a nivel organizacional qué administración le vamos a dar, dónde se va a guardar la información recolectada, qué tipo de clasificación en cuanto a privacidad se maneja la misma. Y finalmente, establecer qué legislación, qué normatividad va a cobijar este conjunto de datos que fueron adquiridos y que pues finalmente la administración va a ser directamente eh, desempeñada o ejercida por la organización. Describe un ejemplo en el que la información permite realizar la toma de decisiones adecuada para el desarrollo de una ventaja competitiva. Para este punto voy a tomar como ejemplo el mencionado de las lecturas que tiene que ver con el reaprovisionamiento continuo. Ese reaprovisionamiento continuo consiste en que desde el momento en que se vende un producto, se le aplica una lectura del código de barras e inmediatamente esa información pasa a ser analizada en el sistema de información con el fin de determinar cuántos de estos productos debo tener en bodega, lo que me va a permitir también a su vez establecer en qué periodos de tiempo, días, meses, la demanda de productos es mayor, por lo cual entonces puedo empezar a analizar y determinar qué materia prima debo adquirir para desarrollar o para producir dicho producto y en ese orden de ideas tomar decisiones en cuanto a inversión y en cuanto a tiempos en los que debo invertir.